Para cualquier amante del anime y de la ficción en general, siempre surge una idea recurrente: imaginarnos dentro de esos mundos que tanto nos emocionan y nos hacen preguntarnos lo inevitable. ¿Cómo sería vivir, pero sobre todo sobrevivir, en estas realidades alternas? Así pues, con este concepto en mente, hoy exploraremos juntos el desafío ¿cómo sobrevivir en el mundo de Jujutsu Kaisen? Advertencia: este análisis contiene spoilers de la serie en cuestión. Si aún no la has visto, te recomendamos discreción antes de continuar. En definitiva, el primer punto que se debe analizar para entender nuestras posibilidades de supervivencia es reconocer el terreno al que nos enfrentaríamos. Así que empecemos estableciendo el entorno en donde se desarrollan los acontecimientos, pues el mundo en sí mismo puede ser tanto un aliado como la mayor de las amenazas. La historia de Jujutsu Kaisen se desarrolla en una época contemporánea, específicamente en una versión alternativa del Japón moderno. Ya saben, ese mismo Japón que todos reconocemos por la cultura pop, con trenes abarrotados, carteles de neón que iluminan las calles, templos en rascacielos y las infalibles tiendas de conveniencia en cada esquina. Sin embargo, la diferencia crucial de esta realidad radica en la coexistencia oculta de lo sobrenatural, visible solo para aquellos con energía maldita o entrenados para percibirla. No obstante, aun cuando otros países están presentes en el universo de la serie, lo más prudente es establecer a Japón como el escenario principal para nuestro análisis. De modo que es preciso entender que la nación está dividida entre áreas urbanas densamente pobladas como lo son Tokio y Kioto, así como otros espacios rurales que sirven como escenarios para fenómenos malditos, siempre considerando que las grandes ciudades concentran la mayor actividad de maldiciones debido a la aglomeración de emociones negativas humanas, aspecto el cual creo que todos entendemos al conocer las costumbres y el estilo de vida de la sociedad japonesa. Y esto significa que los lugares más cotidianos son también los más peligrosos. Asimismo, cabe resaltar que la sociedad general ignora la existencia de las maldiciones. La mayoría vive sus vidas normales, sin saber que accidentes, enfermedades repentinas o catástrofes inexplicables suelen tener raíces sobrenaturales. Paralelamente, existe una sociedad secreta de hechiceros Jujutsu, organizados en clanes tradicionales y academias que controlan los enfrentamientos contra maldiciones. Además, la sociedad hechicera es jerárquica, rígida y conservadora, gobernada por ancianos con estrictos códigos de poder y tradición. Esto, sumado al hecho de que el gran número de hechiceros en Japón también hace que exista mayor peligro en el país, aunque haya maldiciones en todo el mundo. Y es que el desbalance de energía maldita que hay en la nación crea un peligro constante a diferencia del que hay en otras regiones del mundo. Un claro ejemplo de ello es Miguel O'Dowd, quien si bien era un formidable hechicero extranjero, ni siquiera era consciente del potencial de Satoru Gojo o estaba preparado para enfrentársele cuando fue reclutado por su gurú Geto. Esto, pues su percepción en cuanto a niveles de poder estaba completamente alterada. Ahora bien, para terminar de entender el mundo y retos a los que nos enfrentamos, es importante destacar que las principales amenazas del día a día provienen de maldiciones, las cuales son entes formados por la energía negativa humana, invisibles al ojo humano y que suelen atacar sin ningún motivo alimentándose de las personas, hechiceros renegados o humanos con técnicas malditas que se vuelven enemigos de la propia sociedad hechicera, conflictos internos que afectan los clanes y la política Jujutsu al incluso sacrificar sin dudar a quienes consideran prescindibles, y por último, el entorno contemporáneo, el cual representa las causas de muerte comunes en la actualidad de las que no estás exento. De esta manera, habiendo comprendido el territorio en donde ocurren los acontecimientos, es momento de dar paso a la experiencia de sus habitantes. Primero, observemos cómo sería vivir como una persona común, expuesta a las circunstancias sin tener un papel protagónico. Como humano promedio, nuestro rol sería el de un civil ignorante, sin poseer percepción de maldiciones ni acceso a entrenamiento, y la vida se limitaría a ir a la escuela, trabajar o tener familia, siempre en riesgo de caer en un ataque maldito sin entenderlo, ya sean accidentes mortales causados por maldiciones como caídas, incendios o choques, enfermedades súbitas sin explicación e incluso desapariciones al ser devorado o absorbido por un ente maldito. En este papel la supervivencia dependería de la suerte, siempre con la recomendación de no vivir en puntos calientes de energía negativa, así como evitar el contacto con lugares u objetos que se rumorean están malditos, tal como le ocurrió a Yuji Tadori al principio de la serie, quien por pertenecer al club de ocultismo terminó en peligro a causa de uno de los dedos de Ryoma en su cuna. No obstante, es momento de pasar a la parte más interesante, y cómo todo cambia al convertirnos en un agente activo dentro de este mundo, participando directamente en su dinámica y enfrentando sus mayores desafíos. Seamos honestos, si bien a todos nos gustaría fungir una posición protagónica, si se logra entrar a la sociedad Jujutsu, el rol más realista sería el de un estudiante de bajo nivel o auxiliar de misiones. Difícilmente se alcanzaría un nivel de élite como Satoru Gojo o Yuta Okkotsu, así que lo más probable sería ocupar posiciones medias bajas de combate o tareas de apoyo. Algo similar al trabajo de Kiyotake Iichi o Akari Nita,
quienes se dedicaban a tareas o misiones simples, a menos que fuera estrictamente necesario participar en conflictos a gran escala. Teniendo esto en mente, para hablar un poco sobre lo mínimo indispensable para formar parte de este selecto grupo y no morir en el intento, ¿qué les parece si hacemos una lista para que puedan ir completando conmigo? Fuerza básica. Cargar al menos tu propio peso corporal para poder arrastrar a un compañero herido o mover escombros. Resistencia aeróbica. Correr 5 kilómetros en menos de 30 minutos sin detenerse, ya que las persecuciones contra maldiciones son frecuentes. Reflejos. Tiempos de reacción cercanos a los 200 milisegundos. Nivel de atleta amateur de combate. Indispensables para esquivar ataques repentinos. Resistencia al dolor. Soportar una fractura de brazo o costillas y mantenerte en movimiento el tiempo suficiente para retirarte o contraatacar. Flexibilidad y agilidad. Saltar al menos 1 metro en vertical y desplazarte con fluidez en espacios reducidos o en terrenos urbanos irregulares. Fortaleza psicológica. Tolerar escenas de muerte y cuerpos desmembrados sin entrar en shock. Gestión del miedo. Mantener claridad incluso frente a maldiciones gigantes o aterradoras. Adaptación al trauma. Poder seguir combatiendo tras la pérdida inmediata de un aliado. Soledad y aislamiento. Resistir periodos de misión sin apoyo emocional ni contacto cercano. Decisión bajo presión. Tomar elecciones rápidas que pueden implicar sacrificar a otros para sobrevivir. Percepción mínima de maldiciones. Detectar presencias al menos en un radio de 3 a 5 metros. Menos que esto te convierte en una presa inmediata. Control de energía maldita. Capacidad de mantenerla fluyendo de manera constante en tu cuerpo por al menos 10 minutos para evitar un ataque letal directo. Refuerzo corporal básico. Suficiente dominio para resistir un ataque que de otra forma rompería huesos. Sin esta técnica, la esperanza de vida en combate es de minutos. Reserva energética. Un mínimo de energía para ejecutar 3 a 5 técnicas básicas por misión, sellos, barreras o refuerzos. Compatibilidad con armas encantadas. Ser capaz de canalizar energía en un objeto por lo menos 30 segundos seguidos para que no quede inservible contra una maldición. Este último punto en particular es imprescindible, ya que desarrollar una técnica propia es prácticamente imposible para alguien promedio. Se requiere mucha habilidad y entendimiento de energía maldita, o simplemente ser un genio incomprendido como Aoi Todo. Además, las técnicas malditas se heredan entre clanes, e incluso las familias son sumamente estrictas al compartirlas solo con selectos individuos, por lo que ni siquiera entrar a la familia por casarte con Megumi aumentaría tus posibilidades de obtener alguna técnica especial. Quizá el ejemplo más claro de a lo que podríamos aspirar es el de Kazumi Miwa, quien se especializó en la técnica del nuevo estilo de sombras, también conocido como la técnica de los débiles. De cualquier forma, aspirar a entrar en una academia Jujutsu requiere pasar por un examen inicial y demostrar al menos percepción de maldiciones. El entrenamiento implica riesgo constante, como enfrentarse a maldiciones de bajo grado, aún como principiante, así como adaptarse a un ambiente hostil dominado por jerarquías crueles y decisiones injustas. En consecuencia, el mejor escenario al que se podría aspirar es ser un hechicero de tercero o segundo grado, lo cual implica cierta autonomía en misiones, pero siempre expuesto a maldiciones de alto rango imposibles de vencer en solitario. Principalmente porque sin una técnica innata poderosa, el ascenso para la mayoría se detendría en rangos intermedios. De cualquier forma, mediante un voto vinculante, se podrían mejorar nuestras habilidades al autoimponernos condiciones específicas, recordando siempre que entre más restrictivas sean las condiciones, obtendremos un mayor poder, igual que Kento Nanami al empezar a correr las horas extras, los hechiceros al revelar sus habilidades al enemigo, o como Sukuna que estableció sus propias condiciones en combate para aumentar sus capacidades. Esto sin contar que estarás en constante peligro de perder la vida en misiones frecuentes. Deberás sacrificar amistades y tu normalidad social, ya que la vida Jujutsu exige ocultamiento, e incluso tendrás que vivir teniendo presente la posibilidad de ser manipulado o descartado por la política hechicera. Así pues, habiendo establecido las rutas posibles de vida, hablemos de qué final podríamos esperar dependiendo del rol que tomemos. Siendo alguien común, en primer lugar tenemos el ser atacado por una maldición y no tener cómo defenderse. Pero también existe la posibilidad de convertirse en víctima colateral durante una pelea entre hechiceros y maldiciones. Por otro lado, fungiendo como un agente activo en la serie, morir en combate contra una maldición de grado especial con un 99% de probabilidad para un hechicero promedio, mientras que tu segunda mayor amenaza sería ser ejecutado por la propia sociedad hechicera por desobedecer órdenes. Asimismo, ¿qué sería de este análisis si no tomáramos en cuenta ciertas situaciones y momentos específicos en la serie? Tales como ser utilizado como sacrificio para rituales o experimentos de Geto, ser llamado a defender Shibuya el 31 de octubre, no ser suficientemente apto durante los juegos del sacrificio creados por Kenjaku, o incluso no conocer tus límites y asumir que le ganas al novio de Gege. Una vez entendido el mundo y nuestra posición dentro de él, llega la parte más importante: trazar nuestro plan de acción. Llevar una vida normal en el mundo de Jujutsu Kaisen
significa no tener percepción de las maldiciones y desenvolverse como cualquier otra persona en el Japón moderno. Sin embargo, esta aparente tranquilidad oculta un primer riesgo latente, la posibilidad de un ataque maldito en lugares concurridos como escuelas, hospitales o estaciones. Ante este peligro, la clave para sobrevivir es mantener rutinas seguras, evitando zonas cargadas de emociones negativas que suelen atraer a estas entidades. En este punto, el objetivo inicial es simple, pero vital: pasar desapercibido. No llamar la atención ni de las maldiciones ni de los hechiceros, pues en este universo muchas veces la mejor defensa es la ignorancia. La verdadera encrucijada comienza cuando una maldición intenta acabar contigo, pero en el proceso logras percibirla, tal como le sucedió a Itadori. Ese instante marca un punto de no retorno. El primer camino crítico es claro: la mayoría muere de inmediato, sin siquiera comprender qué ocurrió, pero existe la mínima posibilidad de ser rescatado por un hechicero, y con ello ser arrastrado a su mundo y potencialmente reclutado. Si logras sobrevivir, la acción de supervivencia más sensata es aceptar ese contacto con el mundo Jujutsu. La razón de este actuar es simple, pues los civiles que saben demasiado suelen ser eliminados por la propia sociedad hechicera. El primer paso tras entrar de lleno en el mundo Jujutsu es el entrenamiento inicial, donde aprendes a manipular la mínima cantidad de energía maldita que posees, suficiente para darte una protección básica frente a los peligros inmediatos. A la par, lo ideal sería aprender a utilizar una herramienta de apoyo, como armas encantadas que refuerzan tus posibilidades de defensa. Sin embargo, la clave para una supervivencia óptima no es la fuerza bruta, sino la prudencia. Permanecer como auxiliar o estudiante de bajo nivel resulta la opción más segura, evitando enfrentamientos directos con maldiciones de grado especial, cuya sola presencia significa casi una sentencia de muerte. Llegado a este punto, el camino de supervivencia se divide en dos posibilidades muy distintas. La primera es la supervivencia pasiva: mantenerse en un perfil bajo, aceptar únicamente misiones de pequeño riesgo y depender siempre del trabajo en equipo. Es una ruta más discreta, pero con mayores probabilidades de seguir con vida. El segundo es la supervivencia activa, que consiste en buscar crecer como hechicero. Sin embargo, esta decisión trae consigo sacrificios inevitables, como perder la normalidad de la vida social, enfrentarse a la política opresiva de los clanes y, lo más peligroso de todo, cargar con un 70 a 80% de probabilidad de morir en misiones de alto rango. Un sendero que otorga poder, pero a un precio casi definitivo. Si decides mantenerte como civil, existe la posibilidad de llegar a la vejez, aunque siempre con la posibilidad de una muerte invisible causada por maldiciones que podrían atacarte sin previo aviso. Por otro lado, si optas por ser un hechicero activo, enfrentarás un límite mucho más estricto. Lo más realista es alcanzar un rango de tercero o segundo grado, con una esperanza de vida corta dentro del mundo Jujutsu, generalmente de 20 a 30 años de servicio. El desenlace más probable para los involucrados en los conflictos directos es brutal, ya sea ser devorado por una maldición de rango especial o morir en batalla mientras defienden a los civiles. La supervivencia aquí no sería solo cuestión de habilidad, sino también de suerte y estrategia constante. En conclusión, el camino más seguro es entrar al mundo Jujutsu solo si es inevitable, y aún dentro de él, mantenerse como auxiliar de bajo rango en misiones seguras, pero nunca como combatiente en primera fila. Por ende, a partir de todo lo anterior mencionado, y tomando en cuenta la escala de supervivencia en donde una calavera representa un universo con riesgos relativamente manejables y 5 calaveras, un escenario en el que la muerte es casi inevitable en poco tiempo, en el mundo de Jujutsu Kaisen, la supervivencia promedio obtiene una calificación de 3 de 5 calaveras, puesto que, aun cuando un civil podría pasar su vida sin percatarse de los peligros, la presencia constante de amenazas invisibles y la crudeza del entorno hacen que sobrevivir sea siempre un desafío, por lo que solo la suerte, tu posición dentro de la sociedad y un poder extraordinario podrían inclinar la balanza a tu favor. ¿Y tú, qué decisión tomarías? Déjanoslo saber en los comentarios y dinos qué otras series te gustaría que analicemos. De igual forma, no olvides suscribirte, darle like y compartir para ayudarnos a seguir creando más videos así. Yo fui Megane, hasta la próxima.